Que el buen Dios en esta maravillosa y preciosa mañana te conceda las peticiones, los deseos, los anhelos de tu corazón. Que te sane, que te restaure, que te liberte, que te haga prosperar amplia y poderosamente y que coloque gracia sobre ti de tal manera que todos puedan ver la gran obra que Él ha hecho en ti. Dios te bendiga grandemente. Estamos en el libro, en la carta a los romanos. En el capítulo 10, la palabra de Dios dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dices? Cerca de ti, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, mis amados, Pablo dice en esta argumentación: no es que yo quiera que el pueblo de Israel, que el pueblo judío no sea salvo. Yo tengo que insistir en esto, mi amado, mi amada. Doquiera que Pablo llegaba, donde fuera, lo primero que Pablo buscaba era la sinagoga. Ya no estoy hablando de Saulo, estoy hablando de Pablo. Saulo fue transformado en Pablo. Saulo era el hombre perseguidor y asesino de la iglesia cristiana que donde quiera que llegaba buscaba las casas, donde estaban las casas de los cristianos para enviarlos a la cárcel, torturarlos y hasta asesinarlos. Saulo. Pero cuando conoció al Señor, Pablo, fue transformado. Óigalo bien. Y ahora su gran anhelo es que el pueblo de Israel, el pueblo judío, conociera a Cristo. Sí, mis amados. Así que lo primero que Pablo hacía, donde quiera que llegaba, era llegar a la sinagoga y exponer el mensaje de salvación, exponer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya lo han escuchado. La mayoría lo rechazaban, unos pocos le aceptaban. Así que Pablo no quiere la condenación de ningún israelita, ningún judío. Pablo está alineado con el plan y el propósito de Dios. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito de Dios? Lo dice Juan 3:16. Abiertamente lo dice: de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es que nadie perezca, es que nadie sea condenado, es que nadie vaya al infierno. Por eso envió a su Hijo. Dios no quiere que nadie sea condenado. Y bueno, y Pablo se alinea a este propósito, a este plan. Pablo no quiere tampoco.
que nadie sufra condenación. Pablo no quiere que nadie muera eternamente delante de Dios. Bueno, y mucho menos el pueblo judío. Insisto, el discurso de Pablo no es un discurso cargado de odio hacia el pueblo de Israel. No es un discurso de rechazo, pero lo deja bien claro. Así como la escritura misma dice, sin fe es imposible agradar a Dios, deja bien claro que el pueblo judío se llenó de leyes y de normas, de preceptos y de mandamientos, pretendiendo justificarse a sí mismo, pretendiendo agradar a Dios. Pero esta no es la forma, no es que esté mal agradar a Dios, no es que esté mal esforzarme por agradar a Dios, puedo hacerlo. Pero, vuelvo y te repito, la escritura lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto lo dijo Bernabé. Sí, abiertamente del libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí, crea que le hay, es crea que Él es, no es crea que Él existe, porque Dios no existe. Todo lo que existe es creado, Dios no es creado. Entonces Él es. Óigalo bien, así de sencillo. Bueno, no voy a profundizar en esto que acabo de decir, pero sí es fundamental entender que el problema con el pueblo de Israel, el pueblo judío, es que habían creado muchas normas, muchas leyes que se habían inventado, que habían adherido a la ley que Dios le dio a través de Moisés, y pretendían llamar la atención de Dios cumpliendo con esta ley, pero se olvidan que los antiguos vivieron y fueron salvos por fe. Por eso en esta misma carta a los romanos, Pablo en el primer capítulo lo dice, mas el justo, el que es justificado por la fe, vivirá. Sí, mi amado, mi amada. Aquí está el punto esencial. Ellos pretendían, como quien cumple con la tarea del colegio, óigalo bien, normativamente, hacer lo que le tocaba en torno a la ley o a las exigencias de los grupos religiosos de Israel. Pero este cumplir era un cumplir rígido, como quien pretende ya cumplir, ahora usted cumpla su parte. No incluían la fe, no incluían el amor y la pasión por el Señor. Por eso Pablo les dice, ustedes no entendieron la ley. El pueblo judío no ha entendido realmente la ley. La ley se trata de Cristo. Ella apunta hacia Cristo. Bueno, voy a contarle mi experiencia. Uno de los libros más incómodos de leer para mí en la Biblia es uno de los libros que más satisfacción me trae. Bueno, la mayoría no han leído el libro de Levítico. Les da pereza. De pronto dicen, esto no es para mí. Otro dirá, esto no es para este tiempo, esto era para el pueblo judío. Pero cuando usted lee el libro de Levítico, se da cuenta que hay una cantidad, un sinnúmero de normas, de preceptos, de leyes, de, de mandamientos. Resumido, 613 mitzvot que había que cumplir y que literalmente eran incumplibles, es decir, no se podían cumplir todos, era imposible cumplirlos todos. Pero mientras para usted este libro es monótono, fastidioso, incómodo,
incomprensible en muchos casos. Para mí me trae satisfacción porque Él me permite ver la necesidad de Cristo y hacia allá apunta el apóstol Pablo en esta argumentación. Está diciendo, Cristo cumplió con esa ley que nadie podía cumplir. La ley apuntaba hacia Jesús. La ley apunta hacia Cristo. El fin de la ley, dice Pablo, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pablo dice, de nada sirve judaizar. De nada sirve cumplir con todos los preceptos de la ley, aún con la ley de Moisés, si no miras hacia Jesús. Bueno, y el apóstol Juan lo escribe en su evangelio. Así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre se levantara para que todo aquel que lo mire a él no tenga condenación, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Óigalo bien, sin Cristo no hay salvación en absoluto. No importa cuán cerca te creas estar de Dios. No importa cuántas obras hagas, cuántas buenas obras hagas. No importa cuántas veces dé de comer al hambriento. No importa cuántas veces vistas al que está desnudo, al que tiene frío. No importa cuán filántropo seas. No importa. Óyelo bien. Todas estas cosas buenas son importantes, pero en Cristo Jesús, sin Cristo no hay salvación. Puedes sacrificar, hacer lo que te dé la gana en el rito, en el culto, en la estructura religiosa en la cual estás. Pero si Cristo no es el fundamento de tu fe, si Cristo no es el camino para llegar al Padre, óyelo bien, si Él no representa la revelación, lo vamos a decir en otras palabras, la verdad de Dios en tu vida, entonces no hay salvación. Porque ya Pablo lo había dicho, perdón Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo la salvación es en Cristo Jesús. Yo no sé si comprende. Quieres ser justificado por el Señor. Las obras de la ley no te justifican. No. El diezmar, el ofrendar, el pertenecer y asistir a una congregación no te justifican. Todo esto es válido, es importante. Pero cuando tienes una fe en Cristo Jesús, porque el único que te justifica es Cristo Jesús. Los judíos, los sacerdotes judíos, sacrificaban cada año corderos, derramando la sangre en lugar del pecado de ellos y del pueblo. Pero hubo uno que derramó la sangre por todos, el que viene a hacer la justificación de una vez por todas, porque la sangre de los toros y de los corderos, dijo el apóstol, no eran suficientes. Sí, solo cubrían el pecado un año si a Dios le placía. Si Dios aceptaba el sacrificio, si no, había castigo para el pueblo. Pero habiendo sido justo Jesús, habiendo cumplido con toda la ley, óigalo bien, tal como Juan el Bautista cuando vio lo dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesús vino a ser el Cordero, la sangre derramada que Dios aceptó por el pecado de la humanidad, de una vez por todas. Así que somos justos o somos justificados mediante la obra en el madero de la cruz, mediante la sangre derramada por el Cordero sin mancha. Esto es Jesús. Y déjame decirte, sin Jesús, sea judío, sea lo que sea, no hay salvación. Yo no sé si estás entendiendo en esta mañana. Óigalo bien. Qué tremendo, porque
Pablo utiliza las palabras de Moisés en el libro de Levítico casualmente. El hombre que haga estas cosas vivirá por ella. El hombre que haga las obras de la ley será esclavo de la ley. Vivirá por las obras de la ley. Pero esto es temporal. Lo que Jesús vino a ofrecer es vida eterna. Óigalo bien. Pero la justicia que es por la fe dice esto. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Óyelo bien. No dudes de que un día seremos levantados. Pero esto es solo a través de Jesús. No dudes que Él se levantó de entre los muertos, que Él subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Pero esto es solo por fe. Solo por fe volvemos en amistad con Dios. Solo por fe somos reconciliados con Dios. ¿Y cómo se expresa? ¿Cómo se manifiesta esta fe? Confesando con nuestros propios labios que Jesús es el Señor y creyendo en nuestros corazones que Dios lo levantó de entre los muertos. Esto lo dice Pablo. Hay que confesarlo. Confesar es declarar. Confesar es decir. Óigalo bien. Confesar es abrir el corazón y dejar ver lo que hay allá. Sin temor, sin miedo. A juzgamientos, aunque nos juzguen, nos señalen o nos condenen. Tener la certeza, la integridad de estar en este camino con la verdadera fe. Debemos confesar a Jesús. Recuerde que el que no lo confiesa, es decir, el que se avergüenza de él, él también se avergonzará delante del Padre eterno. Dice Pablo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que creer para ser justificado y hay que confesar con los labios, con la boca, para ser salvos. Todo aquel que en Jesús cree, nunca, jamás será avergonzado. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.